Dice la palabra, Hebreos 13:22 dice: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Amén. El libro de los Hebreos, hermano, primeramente el escritor, que aún los estudiosos no se deciden quién es el escritor, si Pablo, si Bernabé, si Silas, si cualquiera de los creyentes, no precisamente los apóstoles, pudo haber escrito este libro. Precisamente el libro de Hebreos, generalmente, hermano, uno ve el libro a los Hebreos, la epístola a los Hebreos, como un libro donde nos habla sobre el sacerdocio de Jesús, y predicamos mucho sobre eso en el libro de los Hebreos. Pero el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, es una carta de exhortación, en la cual el escritor está exhortando a los creyentes, ¿sí? El versículo que leíamos dice: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Entonces, el propósito de esta carta, el escritor dice que es para exhortar, y es una breve exhortación. Dice: porque os he escrito brevemente. Él tal vez podría haber escrito muchas cosas más con las cuales él podría exhortar a la iglesia. Y es importante, hermano, ya hemos hablado antes de exhortación, pero es importante que tengamos claro el término a lo que se refiere exhortación. Y hay algunas palabras en el Nuevo Testamento, pero la que se emplea aquí es la palabra que significa llamar cerca, invitar, consolar, alentar, animar, rogar, y también es una exigencia, dice Strong, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que primero tener claro es quitar de nuestra mente que exhortar es regañar, ¿sí? Que cuando los escritores de la palabra hablaron de exhortar, estaban haciendo a la gente una palabra de invitación. Era para consolar, era para alentar, era para animar, para rogar, pero también la exhortación es una exigencia. Y vamos a ver algunas palabras más del Nuevo Testamento con las que se traduce la palabra exhortación. Entonces, hermano, como le decía, el escritor dice que ha escrito brevemente una palabra de exhortación a la iglesia, una palabra que puede servir para consolar o para animar o para alentar. Y el escritor, lo vemos, hermano, en el capítulo 3, cómo tiene razón, ¿sí? En el capítulo 3 y el versículo 13, el escritor dice: antes, exhortaos los unos a los otros, ¿cuándo? Cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces empezamos a ver una razón para la exhortación. Primeramente, el escritor está diciendo que debe ser una práctica diaria en la iglesia, y es una práctica diaria necesaria, porque él da la razón por qué. Sí, les dice: entre tanto que se dice hoy, dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, hermano, la exhortación es necesaria en la iglesia, entre unos y otros, para que el pecado no tome ventaja en el creyente, y por causa del pecado el creyente endurezca su corazón. Entonces, cuando yo exhorto a mi hermano, no quiere decir que lo voy a regañar, ni a señalar de que está mal o de que está en pecado, sino que yo lo voy a animar, lo voy a consolar, para que él deje esa actitud. Porque si él continúa en esa actitud lo va a llevar a un endurecimiento de corazón que puede traer consecuencias desastrosas en la vida del creyente. Por eso es que
el escritor de Hebreos no solamente exhorta a él con la carta, sino que le dice a la iglesia que la iglesia se tienen que exhortar unos a otros por causa del pecado, para prevenir que el pecado haga estragos dentro de la iglesia, ¿sí? Y mire, la palabra de exhortación, hermano, no es nomás para animarnos entre nosotros, sino que la palabra exhortación se usó también para evangelizar. Juan el Bautista, cuando evangelizaba, exhortaba a la gente. Los apóstoles, cuando predicaban, exhortaban a la gente, exhortaban a la iglesia. Entonces nosotros vamos entendiendo este concepto de exhortación, que la exhortación también es dada para que la gente conozca del Evangelio. Mire, hay algunos textos, acompáñenme ahí por favor a Lucas 3. Donde Juan el Bautista, ¿qué vino a hacer? A predicar, ¿sí? Entonces, mire, dice ahí en Lucas 3, el versículo 18 dice: y con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. ¿Sí? Está hablando de Juan el Bautista, pero mire, fíjese cómo es como Juan exhortaba. Vamos a leer unos versículos ahí mismo, versículo 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Esa es una buena exhortación, ¿sí? Para que la gente se arrepienta sinceramente de corazón. La gente, como Juan empezó a bautizar, hermano, y la gente iba, había otros que en parte de ellos eran los fariseos que acudían, ¿no? Sin un genuino arrepentimiento, sin frutos dignos de arrepentimiento, venían y querían ser bautizados por Juan. Y Juan, por revelación, conociendo el corazón de ellos, pues como les llama y les dice, ¿sí? Generación de víboras, ¿sí? ¿Crees que con el bautismo te vas a escapar del juicio de Dios? ¿Crees que porque si te bautizas te vas a escapar de la disciplina del Señor? Eso era lo que les estaba diciendo. No puedes escaparte de la justicia divina si no te arrepientes verdaderamente. Amén. Ahí mismo, versículo 10, dice: y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo él les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene de comer, haga lo mismo. Versículo 12, vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? ¿Qué quiere? Ustedes saben quién eran los publicanos, ¿no? Los que cobraban los impuestos, pero ellos, desde el momento que él preguntaban qué era necesario hacer para librarse de la condenación eterna, hablaba de que en su corazón había una convicción de arrepentimiento. Por eso ellos buscaban cambiar su forma de vida, y vienen con Juan y le dicen: maestro, ¿qué tenemos que hacer? Dijo él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado, porque los publicanos tenían esa costumbre, cobrar de más impuestos, y con eso se enriquecían. Versículo 14, también le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. ¿De qué está hablando Juan el Bautista? Está exhortándolos de su actuar. Los está hablando cerca, les dice: mira, sí, al recaudador de impuestos, tú lo que tienes que hacer es no cobrar más de lo que se te ha ordenado. Era como Juan les enseñaba el evangelio a los soldados, como era. Por lo que les está diciendo Juan, quiere decir que era una práctica común de los soldados que calumniar a la gente, extorsionar a la gente,
¿Con qué fin? De recibir un beneficio económico. Por eso les dice, y tienes que estar contento con tu salario. Entonces era como Juan exhortaba a la gente, era como los evangelizaba. Lamentablemente ahora, hermanos, algunos le tienen miedo hasta la misma palabra, no la quieren usar. ¿Cómo se va a convertir la gente si no la exhortamos al arrepentimiento de sus malas obras? ¿Cómo se va a convertir la gente al Señor si no le señalamos su pecado, que están mal delante de Dios y que esa práctica los va a acarrear a una condenación eterna? No se duerman porque se ahogan, hermanos. ¿Sí? Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado, ¿sí?, de cómo predicamos el Evangelio, porque el Evangelio es para exhortar a la gente. Amén. En Hechos, en el capítulo 2 y en el versículo 40, usted sabe que acababa de acontecer que el Espíritu Santo se había manifestado por primera vez a la iglesia, a los creyentes, en el día del Pentecostés. Y Pedro, hermano, cuando predica, lo hace también exhortando y les dice, y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Pedro, hermano, estaba igualmente señalando el pecado de la gente, de los creyentes. Cuando Pedro predica, dice que en ese momento, en esa predicación, se convierten 3,000. ¿Por qué se convirtieron? Porque Pedro señaló que esa generación era una generación perdida, una generación que iba a la condenación eterna. Por eso es, hermano, que Pedro predica, evangeliza, exhortando a la gente de esa manera. Pero también, hermano, la exhortación es una manera de confirmación, de confirmar a los creyentes. Y mire, ahí mismo en Hechos 14, y versículo 22, fíjese bien la exhortación que hacen Pablo y Bernabé. Dice, y después de anunciar el Evangelio, estoy en el 21, ¿verdad? En el 22 dice, bueno, desde el 21, y después de anunciar el Evangelio a toda aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. ¿Con qué fin volvieron? Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Fíjense bien qué hicieron Pablo y Bernabé. Si anduvieron proclamando el Evangelio y regresaron a las ciudades que antes habían estado, ¿para qué? Dice, confirmando los ánimos. ¿A qué se refiere la palabra confirmar los ánimos? ¿Qué entiende por eso? ¿Qué entiende por la palabra ánimo? Ánimo viene de espíritu, ¿sí? En el original ahí se refiere al espíritu, ¿sí? Se refiere a lo que le da vida al ser. Entonces, ¿qué hacían Pablo y Bernabé? Estaban motivando pues a la gente, ¿a qué? A que continuaran su vida en el Evangelio, a que continuaran en la fe. ¿Cómo? Exhortándolos. ¿De qué manera? Como diciéndolos. Fíjese bien qué motivación tan suave, no qué confirmación tan suave. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¡Qué contrariedad! Porque cuando te dicen, si te conviertes al Señor vas a sufrir muchas tribulaciones, pues mejor no me convierto. Y así estoy más a gusto, sin problemas. Si convertirme significa que voy a tener problemas, pruebas, tribulaciones, angustias, pues nadie se quiere convertir de esa manera. Pero lejos de eso, Pablo y Bernabé le decían a la gente, ¿sí?,
que eran necesarias esas pruebas y tribulaciones para poder entrar en el reino de los cielos. Por eso les decían, los exhortamos, ¿sí? Por eso les decían, los confirmamos. Esa palabra confirmar, déjele digo lo que necesita. Confirmar quiere decir un respaldo adicional. Fíjese qué suave palabra. Ellos fueron a poner un respaldo adicional del que ya habían puesto en la fe. No con un nuevo mensaje, con el mismo mensaje, pero iban confirmándolos a que permaneciesen en la fe, los exhortaban a permanecer en la fe. Dice, porque vienen pruebas, vienen tribulaciones que son necesarias para entrar en el reino de los cielos. Y por cuanto ellos sabían eso, es que trajeron como le decía, ¿qué le dije? Un respaldo adicional. Entonces ellos estaban trayendo a la iglesia un respaldo adicional porque venían pruebas y tribulaciones. Y eran confirmados en su ánimo, que su ánimo no decayera, fueron a motivarlos para que esperaran pruebas y tribulaciones, pero a pesar de eso, ellos pudieran permanecer en la fe. ¿Sí? Una cita más. Ahí mismo en Hechos 27, al final del capítulo, el apóstol Pablo, hermano, es llevado a Roma para ser juzgado, y en el barco en el que van, el barco se iba a hundir, hermano, los agarró una tormenta. Entonces dice ahí en el 22, ¿sí? Dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino que solamente la nave. En medio de la tormenta, hermano, que habían encallado ahí, algunos querían abandonar la nave y agarrarlo, el bote salvavidas y irse. Y Pablo le dice a los que comandaban, no, que nadie se baje del bote, no permitas que nadie se baje. Entonces el capitán del barco rompe las sogas del esquife, del bote salvavidas, para que nadie baje del barco. Entonces Pablo les da esta palabra, si les dice, pero ahora dice, os exhorto a tener buen ánimo, os exhorto a tener un buen espíritu, os exhorto a tener fe, os exhorto a que esperes en el Señor. Dice, porque ninguno pereceremos. Entonces Pablo, ¿qué estaba haciendo? Animando con esa exhortación a las gentes que iban con él. Si los estaba aconsejando, la palabra aquí exhortar quiere decir aconsejar. La palabra es paraineo, que significa aconsejar o recomendar. Entonces Pablo estaba aconsejando con una exhortación, estaba diciéndoles qué hacer. Por eso es que el escritor, hermano, a los hebreos dice que su carta tiene el propósito de exhortar. Y no nomás llamar la atención, no nomás señalar algún defecto, sino para aconsejar, es la exhortación. Por eso es que nosotros, hermano, tenemos que hacer caso de la exhortación. Porque la exhortación trae sabiduría al creyente. Aquella persona que es dócil y que es aconsejable y que se deja aconsejar, va a ser una persona que va a crecer en sabiduría y que cuando entendemos el concepto, hermano, vamos a crecer en sabiduría. Amén. Y vamos a ser preservados, porque esta exhortación que estaba dando Pablo era con el fin de preservar la vida de los que andaban con él en el barco. Entonces, cuando nosotros entendemos la razón de la exhortación, que es para preservar nuestra vida, que el consejo es para preservación de nuestra condición espiritual, de nuestra vida espiritual, la tenemos que aceptar y la debemos de aceptar, porque es para bien nuestro, ¿sí? En Colosenses, hermano, el apóstol Pablo
en el capítulo 3 de los Colosenses, el apóstol Pablo menciona nuevamente esta palabra. Y aquí esta palabra sí está relacionada con lo que nosotros muchas veces lo hemos relacionado, con regaño, ¿sí? Pero un regaño de un tipo especial es esta palabra. Colosenses 3:16 dice el apóstol Pablo lo siguiente: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos nuevamente unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Primero, hermano, ¿quién es la persona indicada para exhortar? Ahí dice. ¿Mande? Sí dice exhortarnos unos a otros. Pero el que exhorta, hay un requisito que marca. ¿Y cómo dice exhortándoos? ¿Con qué? Con toda sabiduría. Entonces sí debemos exhortarnos unos a otros, pero el que exhorta tiene que ser una persona con sabiduría de Dios. Porque los que no tienen sabiduría, cuando han visto una falta en su hermano, lo exhortan de una manera que el hermano se ofende. Y a veces los hombres nos jactamos de que exhorté a fulano y a mangano. Y mira, no resistieron la exhortación, se fueron. El propósito de la exhortación no es dividir la iglesia, ni que se vayan unos y otros se queden. Porque la exhortación es para edificación del pueblo. Entonces, cuando Pablo dice que nos exhortemos unos a otros, tiene que ser con sabiduría. Y la palabra exhortar, hermano, aquí quiere decir, fíjese bien, advertir o regañar gentilmente. ¿Sabe usted regañar gentilmente? ¿Quién sabe? ¿Quién dijo amén? Ay, Luis sí sabe. A ver cuándo me regañan, Luis. Sé que no. Entonces, para regañar gentilmente se requiere sabiduría. Porque un regaño es una reprensión. Pero si es hecho adecuadamente, como dice la palabra, la exhortación o el regaño va a ser aceptado. Y nuestro hermano va a ser corregido y va a seguir caminando. ¿Sí? Entonces, hermano, el que regaña tiene que aprender a regañar. Si va a exhortar, tiene que saber cómo va a exhortar a su hermano, para que su hermano no se dañe y se vaya de la iglesia y se pierda un alma por la que murió Cristo, dice la palabra. ¿Sí? Entonces yo tengo que aprender a exhortar de esta manera, regañar con gentileza, dar una advertencia. ¿Sí? Ten cuidado, hermano, porque esto te puede ocasionar problemas. Mi interés no es meterme en tu vida, ni ofenderte, ni señalar tu forma de vida, pero ten cuidado porque hay cosas que pueden dañar tu bienestar espiritual. Amén. Entonces tenemos que aprender de qué manera vamos a exhortar a la gente. Pero yo le decía que el libro de Hebreos es un libro que Dios nos lo dio como una exhortación. Y vamos a ver varias exhortaciones que vienen en el libro de Hebreos. Y ya le dije la primera, que el escritor dice que nos debemos exhortar unos a otros y que la razón de la existencia de esta carta es para exhortar a la iglesia. Y mire, vienen aquí unas exhortaciones que las vamos a ir viendo. Hebreos 13:2. Dice el escritor lo siguiente: no es 13:2, será 3:2.
3:12. Ahora sí, a ver. Dice, sí es Hebreos 3:12. Dice así el escrito, dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día nuevamente, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ya toqué este texto, ¿verdad? Bueno, ya lo confirmamos. El otro texto, Hebreos 2, versículo 1. Dice, aquí viene una exhortación del escritor de Hebreos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, o sea, los apóstoles, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Mire, la palabra de exhortación está así. Dice primeramente el versículo 1, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. ¿Qué quiere decir más diligencia? Esta palabra diligencia, ¿sabe aquí qué quiere decir? No, con mucho deseo. ¿Sí? Aquí la palabra del griego es una distinta a la que es prontitud o rápidamente. Aquí la palabra que está utilizando el escritor quiere decir con mucho deseo. Entonces está diciendo, es necesario que con mucho deseo atendamos a la palabra, que es lo que hemos oído. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nosotros, hermanos, lejos de tener esta actitud hacia la palabra, en lugar de tener mucho deseo, tenemos pocos deseos de atender a la palabra que hemos oído. ¿Y qué puede pasar, hermano, si no le echamos muchas ganas a poner atención a la palabra que se nos ha dicho? Dice, no sea que nos deslicemos. ¿Qué quiere decir deslizar? No sea que nos inclinemos hacia un lado. ¿Sí? La palabra deslizar nos quiere decir, no sea que pasemos por alto la palabra que hemos oído, no sea que dejemos de preocuparnos por lo que hemos oído. Y otro significado es algo que flota por el agua y pasa. Cuando usted está en un río o en el mar, ve cómo pasan cosas así, flotando, y pues uno no les pone atención, basura, piedras, ramas, ¿sí? Entonces puede ser que nosotros pasemos así, desapercibidos, y luego suceda lo que dice. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Qué está diciendo el escritor? Sí. Está diciendo, ¿sabes qué? Tienes que ponerle mucho deseo, mucha diligencia. Porque si en la antigüedad no pusieron atención, ¿sí?, a la palabra que dijeron los ángeles, y su transgresión y desobediencia recibió una justa retribución. Si tú no tienes cuidado y estás en pecado, tu pecado va a sufrir una justa retribución. Mire, tenemos que tener bien claro esto, hermano, que aunque estamos en el tiempo de la gracia, el pecado va a recibir su misma retribución en la ley y en la gracia.
Su paga por el pecado es la misma en la ley y en la gracia. O sea, no es, bueno, al cabo estamos en la gracia y Dios nos perdona. Pero el pecado es el pecado delante de Dios. Y hablábamos el domingo que el pecado conlleva una responsabilidad de la que tenemos que tener conciencia. Entonces el escritor está diciendo, mira, así como en la ley viste que cuando los ángeles venían y hablaban, ¿sí?, y no se hizo caso a su palabra y tuvo una justa retribución su palabra, dice en el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros? O sea, si ellos no escaparon, los que vivían bajo la ley, los que vivimos bajo la gracia menos, está diciendo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, no creas que los de la ley estaban en peor situación que nosotros. Al contrario, si ellos no escaparon porque tenían la ley, nosotros menos, que hemos recibido la gracia de Dios si no tenemos cuidado de tan grande salvación que Dios nos ha dado. Si tenemos por poco nuestra salvación, si la descuidamos, si pasamos por alto ese punto, hermano, nosotros no vamos a escapar del juicio de Dios. Porque ¿qué dice la palabra? Es necesario que el juicio de Dios empiece por la casa de Dios. Que si los que pecaron no se salvaron, los que no se arrepintieron, si hay un creyente endurecido por el pecado, decíamos en el texto anterior, ¿sí?, que se endurezca por causa del pecado, tampoco vamos a escapar nosotros. Amén. Entonces, mire, váyase conmigo a Hebreos 6. Hebreos 6, y vamos a leer otros versículos que también, hermano, son exhortaciones para que nosotros, hermano, tomemos con seriedad esto. Amén. Que si Dios nos está exhortando por medio de esta palabra, tenemos que tener seriedad de lo que Dios está hablando. Hebreos 6, versículo 4. Fíjese bien lo que dice el escritor, porque es imposible, escuche bien, imposible. ¿Qué es lo imposible? Lo que ya no puede regresar para atrás, cambiar. Sí, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, escuche bien, para estos es imposible, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Mire, aquellos que una vez gustaron, ¿sí?, del don celestial, que fueron iluminados, ¿sí?, y participaron del Espíritu Santo, de sus dones. Judas participó de todo esto. Dice, pero recayeron. Es imposible que puedan ser restaurados. ¿Por qué? Porque tendría que crucificarse Cristo nuevamente por ellos, y Cristo fue crucificado una sola vez, dice la palabra. Para que los que oímos este mensaje entendamos y recibamos la exhortación y nos mantengamos teniendo cuidado de nuestra salvación, ocuparnos con temor y temblor en ella. Porque es imposible que podamos volver nuevamente a creer. Al cabo Dios me va a perdonar otra vez. Fíjese lo que dice. Dice, y exponiéndole a vituperio, dice, porque la tierra que bebe la lluvia y que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe la bendición de Dios. Estos son una clase de creyentes. Y los que siguen son otras. Dice, pero la que produce espinos, abrojos, es reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada.
Estos son, hermanos, para los cuales les es imposible ser perdonados por Dios. ¿Por qué? Porque nunca dieron fruto. Por eso Jesús dijo, aquí está hablando de frutos. Mira, habla de una tierra que recibió el agua, ¿sí? Y dio un fruto. Dice, la tierra que bebe el agua, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, para aquellos por los cuales es labrada. Estos, hermano, recibieron la misma agua. El agua que cae del cielo es la misma para todos. Pero unos, lejos de producir un buen fruto, hierba provechosa, produjeron espinos y abrojos. Y su fin es ser maldecida y quemada. Comprende la exhortación que le está dando el escritor a la iglesia. Ten cuidado. No te confíes. No andes confiadamente en este mundo. No creas que tú no puedes pecar, que tú no puedes caer. No creas que el mundo un día no te puede arrastrar. No te confíes. Procura dar buen fruto, que se vea que tú eres una buena tierra para el Señor y que da frutos dignos para el Señor. Porque si eres la otra tierra, la que produce espinos y abrojos, es maldecida por Dios y próxima a ser quemada. Por eso en aquel día, hermano, dice la idea que muchos vendrán con el Señor y le dirán, Señor, Señor, que en tu nombre no disfrutamos de los bienes venideros, de la compartición del Espíritu Santo y de la palabra, que en tu nombre no predicamos, no sanamos enfermos. Y el Señor les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. No os conozco, es más, ni siquiera los conozco. En la parábola de las vírgenes, las 5 vírgenes fatuas o insensatas, cuando van y tocan al novio, le dicen, Señor, Señor, ábrenos la puerta. Y el Señor les dice, no os conozco. Y esa expresión que repite 2 veces la misma palabra, Señor, Señor, varias veces viene en la Biblia, ¿sí? Elías y Eliseo dice, Padre mío, cuando Elías es tomado, levantado al cielo, Eliseo dice, Padre mío, esa expresión que se repite 2 veces de una persona a otra, es una expresión que habla de cercanía, de que yo con él soy cercano. Pero ¿qué sucede? Estas vírgenes dicen, Señor, Señor, ellas creían que eran cercanas al novio, que tenían una relación, o que habían sido invitadas para la boda, no sé. Y el Señor dice, no os conozco, a las tinieblas de afuera. Y esta clase de gente, que es una especie de creyente, cree que tiene comunión con Dios, cree que tiene cercanía con Dios, pero realmente Dios no los conoce. Por sus frutos Dios dice, yo a ti no te conozco, porque conozco a los que son míos y sé los frutos que dan los míos. Y los míos dan fruto que permanece, pero a ti no te conozco. Seguimos adelante. Hebreos 10. Nuevamente el escritor hace otra exhortación. Versículo 35 en delante. Mire lo que dice el escritor. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No pierdas tu confianza. No pierdas tu fe, porque tu fe tiene un gran premio, tiene una gran recompensa. Por eso la exhortación es a que no seas movido de la fe.
No se han movido de la confianza que hoy tienes. ¿Cuál es su confianza hoy, hermano? Que si el Señor viene, nos vamos con Él. Amén. Ay, qué poquitos, hermano. Que si el Señor nos llama, nos vamos con Él de cualquier manera. De esa confianza es la que está hablando el escritor. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene un grande premio, una grande recompensa. Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, confianza y paciencia. Dice, no pierdas tu confianza, y luego en el siguiente versículo dice que es necesaria la paciencia junto con la confianza para obtener la promesa. Dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradaría a mi alma. Escuche bien, el que retrocede no agrada el alma del Señor. El que dice, yo un día creí, fui y anduve como a tanta gente que nos topamos, pero me aparté, esa gente, hermano, no le agrada al Señor. No se agrada el alma del Señor de ellos. Nuevamente, versículo 39, marca una diferencia. Dice, pero nosotros, no los que retroceden, nosotros, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Nosotros somos otro grupo, hermano. Los que tenemos fe para preservación de nuestra alma, los que permanecemos, los que tenemos nuestra confianza en el Señor, los que han venido tribulaciones, pruebas, y seguimos aquí siguiendo al Señor. Esta exhortación es para nosotros. No pierdas tu confianza. Al contrario, tienes que echarle más paciencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tienen que venir pruebas. ¿Para qué? Para que la paciencia se ejercite. Y la fe se ejercite y crezca. Porque nosotros no somos de los que retrocedemos. Amén. Entonces vemos cómo esta carta verdaderamente es una carta escrita para exhortar a la iglesia a permanecer. Trae una grande enseñanza sobre el sacerdocio, sobre el sacrificio de Cristo como el sumo sacerdote que hoy tenemos, como el cordero que fue sacrificado. Pero el propósito es exhortar a la iglesia. 10 de Hebreos. Perdón, 12. Ya le iba a decir otra vez el mismo texto. Hebreos 12. Versículo 14. Son de los textos, hay textos que yo digo que nos los tenemos que saber de chaleco, hermanos. ¿Sí? Porque son vitales para la vida del creyente. Toda la palabra de Dios es vital y es vida. Pero hay textos que nos mantienen en el camino. Por eso nos los tenemos que aprender. 12:14 le dije. Mire lo que dice: seguid la paz con todos, y no nada más la paz, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sí? Exhorta el escritor a que vivamos en paz unos con otros, pero luego viene la revelación de Dios y le dice, pero no se trata nomás de seguir la paz, sino que hay que ir en pos de la santidad, porque sin ella nadie verá al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Si usted está en paz con todos,
y no tiene santidad, no se va a ir con el Señor. Tiene que seguir la paz y la santidad conjuntamente. Porque si usted dice, yo voy en pos de la santidad, pero no está en paz con su hermano, ni siquiera puede ofrendar, dice la Biblia. Que ni siquiera podemos traer nuestra ofrenda, dijo Jesús. Si tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda a un lado y ve, ponte a cuentas con tu hermano. Entonces, hermanos, vemos cómo el escritor nos está exhortando. Es necesario vivir en paz unos con otros, como es necesario exhortarnos unos a otros. Y en ese buscar la paz con mi hermano, yo tengo que buscar la santidad también. Porque en la medida que usted y yo vivimos en santidad, tendremos mejor comunión los unos con los otros. Porque el más santo va a ser el más tolerable. El más santo va a ser el más responsable. El más santo va a ser el más paciente con su hermano. Porque son los frutos de la santidad. Entonces tenemos que buscar, hermano, la paz y la santidad con todos. Del 12:15. Sí, hermano. Dice, mirad bien, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ahora entiende uno, ¿eh? Porque dice que busquemos la paz. Porque si yo no estoy con mi hermano, ¿qué va a pasar? Brota una raíz de amargura, y cuando brota una raíz de amargura, ¿qué sucede? Sí, se deja de alcanzar la gracia. Cuando hay amargura en nuestra vida, dejamos de alcanzar la gracia. ¿Y qué es la gracia? El todo de nuestra vida es nuestra salvación, es nuestra permanencia. Porque vivimos bajo gracia todos los días de nuestra vida. Porque de su plenitud tomamos todos, dice Juan, y gracia sobre gracia. Hoy necesito la gracia de Dios, mañana la necesito, ayer la necesité. Porque si no fuera así, ayer yo me hubiera apartado del camino del Señor. Pero es por su gracia que tomamos cada día, que permanecemos. Por eso usted tiene que vivir en paz con todos. El Señor Jesús, hermano, también hizo exhortaciones muchas. Y no puedo decirle muchas porque pues luego no aguanta. Mire, váyase conmigo a Marcos. Marcos 13. Versículo 32. El Señor Jesús hace una exhortación para el día de su venida. Y mire lo que dice. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad. Tres cosas. Mirad, velad y orad. Porque no sabéis cuándo será el tiempo. Entonces, por cuanto no sabemos, tenemos que permanecer mirando, velando, despiertos y orando. Porque no sabemos el tiempo de su venida. Porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre, dice, que yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Si en lo que el Señor ve, hermano, usted y yo tenemos una encomienda. Ve la parábola, ve la ilustración, dice,
El Señor, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Ese no se puede dormir, porque cuando el Señor venga, desde que viene acercándose, el portero tiene que abrir la puerta para que el Señor entre, ¿sí? Libremente. Ese es su trabajo. Dice enseguida, para que cuando venga de repente, ¿qué es de repente? Sin previo aviso, sin hora, sin minuto, sin día, el Señor va a venir de repente. Les dijo, ¿saben qué? Mis siervos, yo ya me voy. Tú te encargas de esto, tú te encargas del otro, tú de esto, y tú te encargas de la puerta para que cuando llegue, estés velando y llegando abras. ¿Sí? Entonces, todos representamos al que vela, porque tenemos que estar despiertos, atentos, y todos representamos a los siervos porque tenemos que estar haciendo lo que Él nos dejó hacer. Amén. Dice, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo dice Jesús, y lo que digo, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Esto va para todos. Jesús te dice, no es nomás para mis dos, es para todos. Mantente despierto, mantente velando, porque yo vengo de repente, sin aviso, sin ninguna señal. Yo de repente voy a llegar. No voy a hablar ni a mandar un mensajito, ya vengo llegando, ya vengo en tal lado, no. Yo vengo de repente. Amén. Esa advertencia el Señor nos da. Ya estoy por terminar, hermano. Me faltan 18. No se crean. No, faltan 2 o 3. Pedro, en la epístola de Pedro. En el último capítulo de la segunda epístola, en el capítulo 3, versículos 17 y 18. Dice el apóstol Pedro, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Mire la advertencia. Si usted me dice, yo estoy bien firme en el Señor, está haciendo una exhortación, guardaos. Así que hermanos, guardaos. No porque creas que estás bien firme, no puedes caer. No porque te sientas el super santo y el superministro y en lo que sea, no quiere decir que no puedes caer. No, guárdate. Al contrario, guárdate. ¿Sí? Y caigas de vuestra firmeza. Dice, antes bien, dice, al contrario, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Mire, la ordenanza aquí es crecer en la gracia. Y nuevamente nos topamos con ese verbo que está en presente, que en el griego es un presente continuo. Entonces siempre tengo que estar creciendo en la gracia de Dios. ¿Y en qué más? Y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo sabemos todo, no. La vida no nos va a alcanzar para conocer todo del Señor. La gracia no nos la vamos a acabar con 100 años que vivamos. No, nosotros tenemos que crecer en la gracia. Esa es una exhortación.
¿Por qué? Porque no creas que porque estás firme no puedes un día ser arrastrado por los inicuos. No creas que porque hoy te crees muy firme, mañana cualquiera no pueda venir a engañarte y te arrastre con sus mentiras. Antes tienes que crecer, antes tienes que seguir trabajando en tu vida espiritual. Tienes que crecer en la gracia, en los principios de Dios, en la misericordia. Apelar no a tus fuerzas, sino siempre apelar al Señor. Y tienes que crecer en el conocimiento del Salvador Jesucristo. Amén. Y ahí mismo en 1 de Juan también dio muchas exhortaciones, pero le voy a decir solamente una. Dice Juan, déjele digo cuál texto es, ya se me perdió. Miren. Juan 2, a ver si alguien lo haya porque no lo hallo. Juan dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Es ahí, ¿no? Ah, pues el 1. Juan 2:1, sí, lo ando buscando más abajo. Dice Juan y exhorta, dice, estas cosas, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Mire, Juan está diciendo, yo te estoy exhortando de esta manera para que no peques. Para eso te estoy escribiendo, para que te guardes de pecar. Pero si aún hubieras pecado, recuerda que tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Entonces, hermano, Juan exhorta a la iglesia y le dice, te escribo para que no peques. Te estoy dando ordenanzas y mandamientos para que no peques. Esa es la finalidad de esta carta, que el creyente no peque. Por eso los exhorta Juan a través de esta carta. Dice, pero como Juan sabe que el que de todos modos pecamos, que el que dice que no ha pecado es mentiroso, por eso es que dice, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, ¿sí? Y dice en el 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Entonces, hermano, tenemos que aprender a escuchar la exhortación de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, está llena de exhortaciones que tienen un propósito en nuestra vida. A veces nos tiene que regañar gentilmente el Señor para que no nos sintamos. Yo creo porque sabe que somos muy delicados. Es que el Señor a veces nos regaña gentilmente y llama nuestra atención. A veces es para animarnos, para consolarnos. Pero nosotros tenemos que tener conciencia de que la Biblia es un libro que exhorta al hombre, que llama al hombre que se acerque a este libro, para que el hombre pueda vivir la vida que Dios le agrada. Mire, en el Antiguo Testamento, pues usted lee el libro de Proverbios, está lleno de exhortaciones. Si usted lee los Salmos, cualquier cosa que usted lea, si usted lee los libros de la ley, está lleno de exhortaciones, de mandamientos. Proverbios, con esto termino, 4:4 dice, guarda mis mandamientos y vivirás. Es una exhortación provechosa para nosotros. Amós 5:4 dice, buscadme y viviréis. Es lo mismo.
El problema es que muchas veces, hermano, no tomamos las cosas con el sentido que debemos de tomar lo que Dios está diciendo. Porque siempre Dios nos exhorta para nuestro bien. Y cada vez que vayamos a la palabra, tenemos que discernir cuando Dios nos está exhortando. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, le dice al joven. Es una exhortación para su bien, para que cuando seas grande y vengan días malos, digas, no tengo en ellos contentamiento. Por eso al joven le dice, prepárate para tu vejez, para los días que vienen delante. Prepárate en tu juventud para los años que vienen, para los problemas que vienen, para los hijos que tienes que educar, para el marido que tienes que soportar. Amén. Ya me gané un punto, hermanas. Entonces, hermano, tenemos que aprender a reconocer cuando Dios nos está exhortando a través de su palabra. Tenemos que tener un oído sensible a la exhortación de Dios. Hay veces que Dios está hablando, exhortando y dice, no, eso no es para mí. O nos hacemos a un lado y decimos, es que eso es para el de atrás. Ah, ya me acordé del hermano fulanito, por él lo están diciendo, no. No, Dios nos exhorta a todos a través de su palabra. Amén. Póngase en pie pues.